En honor a la verdad, a mucha gente la eliminación del impuesto país ni le va ni le viene, no le influye en nada en la vida cotidiana, pero hay mucha otra gente que sí. Por ejemplo, en streaming, servicios de streaming, que mucha gente lo tiene. Allí tiene una incidencia. Bueno, tiene varias incidencias, por eso tenemos tantas preguntas para hacerle a alguien que sepa de economía, un economista, Rubén. Así es, Juan Pablo, buenas noches. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL con motivo de esto que comentabas. En el día de hoy el Gobierno Nacional ha cumplido con esta promesa de quitar completamente el impuesto país. Cabe recordar que ya había hecho una disminución hace algunos meses, pero hoy este impuesto ha dejado de existir. Impuesto que afectaba a lo que es compra de moneda extranjera, la compra de dólares de los ahorristas, aunque también afectaba a euros, reales, todo tipo de moneda extranjera. Y como bien decías, Juan Pablo, todo lo que son servicios en el exterior, compras en general en el exterior, lo conocemos muy bien por lo que son las plataformas de streaming, para escuchar música también, pero para hablar de todos estos temas estamos con el jefe del Departamento de Economía de la FCE, Germán Rolandi. Bueno, Germán, ¿quién mejor que vos para explicarnos un poco en qué nos afecta a los ciudadanos esta quita del impuesto país? Bueno, en primer lugar, la quita del impuesto país afecta o le va a afectar a la política económica del gobierno en tres aspectos. Punto uno, claramente, como vos decís, se abarataría el tipo de cambio y con esto se van a abaratar todas las importaciones. A la gente le va a ser relativamente más barato comprar en el exterior, ahora también con todas las modificaciones y la flexibilización de lo que es el comercio exterior y todo el sistema de courier. Con lo cual uno va a poder pagar con tarjeta, todas las suscripciones online que tenían también se abaratan relativamente y todo lo que son compras en el exterior, ahora en la época de vacaciones, van a ser mucho más baratas. Eso le pone al gobierno presión por el lado de las reservas, porque claramente mientras que antes nadie utilizaba el dólar tarjeta, sino que compraban el dólar MEP o el dólar Blue para pagar los resúmenes, hoy por hoy es mucho más sencillo, mucho más cercano al resto de las cotizaciones y por lo tanto probablemente haya mayor demanda de gasto por parte de los consumidores y también de importaciones por parte de los sectores industriales y productivos para poder mantener el ritmo de crecimiento y porque son relativamente más baratas. De esta manera las reservas probablemente se vean afectadas. Por otro lado, esto también, como la importación de insumos también es mucho más barata, la inflación debería ceder de una manera más marcada, por lo menos en los próximos meses, si bien ya algunos precios se vieron, sobre todo que empezaron a bajar. Y en tercer punto más importante es el tema de la recaudación. El gobierno pierde cerca de un punto del PBI, un poco más de un punto del PBI por recaudación del impuesto país durante el 2024. Lo que espera el gobierno es que el año que viene, con la reactivación económica, con la caída de la inflación, el crecimiento y la recaudación de impuestos permita cubrir ese faltante del impuesto país con los impuestos normales, digamos, IVA, ganancias, etcétera. Es muy interesante esto que me decían, me quedo con el punto 2. ¿Crees que la quita de este impuesto podría reflejar una merma aún mayor en la inflación que ya había bajado bastante, que estaba en torno del 2%, podría ser aún menor? Sí, porque esto le pone presión. Por un lado, todo lo que es importado obviamente es más barato, naturalmente, todo lo que pueda comprarse en el exterior, pero al mismo tiempo fuerza a la producción nacional a ser más competitiva. O sea, ya el atraso cambiario que se empezaba a ver, un tipo de cambio que le dificultaba competir con las importaciones al sector productivo, ahora se refuerza aún más. ¿Por qué? Porque el dólar tarjeta, las importaciones no van a pagar este impuesto. Entonces, la eficiencia que va a tener que tener o la competencia que va a tener que realizar el sector productivo nacional va a ser mucho más fuerte y naturalmente los precios van a tender a bajar por la pura competencia entre importaciones y producción nacional. Yendo al ciudadano promedio y esa típica compra que hace, que es el pago de los servicios de streaming, de servicios de música o cualquier tipo de este estilo, la baja sería de un 30% del valor, digamos, en pesos. Exactamente, lo único que desaparece es el impuesto país. Recordemos que el dólar tarjeta tenía dos componentes, un componente de impuesto país que era alrededor del 30% y un 30% que son retenciones de ganancias. Sí, entonces ese 30% permanece, no se elimina, entonces por eso el tipo de cambio del dólar, lo que se llama dólar tarjeta, pasó de 1.600 a cerca de 1.300 pesos por dólar. Entonces los costos del streaming van a bajar, pero no es que van a ser iguales que a valor dólar oficial.
Hoy nos preguntábamos qué pasa con esas compras en tarjeta de crédito, que pueden ser estos mismos servicios u otro tipo de compras en el exterior que se hicieron hasta este momento o que se van a hacer próximamente, que se pagan el mes que viene. ¿Qué pasa con la letra chica? Uno se imagina. ¿Los servicios a partir de hoy ya tendrían que tener esta merma a la hora de pagar la tarjeta, digo? Claramente, sí. Los próximos resúmenes deberían venir sin ese impuesto país incluido, digamos, porque a partir de hoy no pueden cobrarse ese impuesto caducó. Entonces, más allá que las compras pueden haberse realizado anteriormente, en el resumen de la tarjeta no debería figurar ningún concepto que diga impuesto país. Pero los que pagaron hasta ayer, digamos, sí lo pagan. El que pagó el resumen ayer, sí pagó, claramente lo tuvo que pagar. De todas formas, los resúmenes están cerrando en esta época del año, así que calculo que los primeros días de enero no deberían cobrarse más el impuesto país en los resúmenes de tarjeta de crédito. Germán, es muy valioso tu aporte y bueno, siempre que tengo la oportunidad de hablar con un economista me gusta hacerle la misma pregunta porque es la verdad algo que me da y nos da mucha curiosidad a todos. El bendito cepo. ¿Qué crees? ¿Se puede quitar el cepo antes de las elecciones del año que viene o es un riesgo demasiado alto? Bueno, ahí es donde está un poco el cálculo económico y el cálculo político. El cálculo económico diría que el único faltante que tiene el gobierno ahora es poder acumular las reservas necesarias, ¿sí? Ese es el talón de Aquiles de la incapacidad para poder levantar el cepo. Esto lo que hace es que entre en juego el cálculo político. Si levantamos el cepo sin la suficiente reserva, podemos llegar a tener un cimbronazo previo a las elecciones. Entonces, la ecuación política, creo que es la que está mirando más el gobierno, apunta a esperar más cerca de las elecciones o con posterioridad a las elecciones. En el medio que está jugando, claramente está jugando esta promesa de Trump y esta promesa del Fondo Monetario de que haya dólares disponibles para el gobierno en el primer trimestre o por lo menos en el primer semestre del año que viene. Si esto se produciría, obviamente levantar el cepo sería mucho más sencillo, eliminamos ese faltante de dólares que tendríamos y podríamos tener menos cepo, lo cual sería también un punto a favor políticamente para el gobierno antes de las elecciones. Germán, muchas gracias por tu tiempo y muy claras tus explicaciones. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, hasta allí escuchamos la palabra de Germán Rolandi, quien nos traía un poco a tierra, ¿no?, con respecto a esta quita del impuesto país y cómo va a afectar al ciudadano de a pie con las compras en el caso de los insumos por parte de las empresas o los emprendimientos y por ahí los gastos que suele hacer el ciudadano de a pie, que suelen ser, como decíamos, los servicios de streaming o para escuchar música también. Y es importante eso que decía, no va a ser que alguna tarjeta se haga la pícara y diga, ¡ay, nos olvidamos! O sea, en el próximo resumen no puede figurar más... la letra chica. Claro, no puede figurar más impuesto país porque eso no existe más. Así que casi te diría que es una información de servicio para muchos consumidores. No se lo pueden cobrar porque ya no existe. Eso es muy importante. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta mañana. A estar atentos con la letra chica. Sí, claro. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.